supervisores presentes, tomamos nota en este momento para que todos los candidatos para pasar a las aguas bautismales los preparemos, hagamos las visitas respectivas y ellos se bauticen como manda el Salvador. Amén, hermanos. Y también, como lo habíamos anunciado en esta semana, aún el domingo anterior, que este día está con nosotros un hermano que ya ha estado en otras oportunidades predicando la palabra de Dios. Él tiene un amplio recorrido ministerial, estuvo predicando por mucho tiempo en la iglesia Elín Central. Actualmente él está pastoreando como pastor principal la iglesia filial en Sonsonate. Y gracias a Dios, platicando con él, Dios ha hecho cosas preciosas y maravillosas. Así que sin más tardar, hermanos, recibamos la palabra de Dios con nuestro hermano pastor Mario Roque. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles esta mañana. Los hermanos de Iglesia de Elín en Sonsonate les mandan un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Es siempre una satisfacción el poder encontrar el pueblo del Señor y sobre todas las cosas, personas que estamos sumamente agradecidas con todo lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas. ¿Verdad que estamos agradecidos, hermanos, por lo que Dios ha hecho? Bien, vamos entonces a orar para que Dios nos pueda entregar su palabra. Si gusta, tenga la cita bíblica ya lista. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8. Ahí vamos a tocar una porción que es conocida, pero antes de leerla, vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra. Lucas capítulo número 8. Gloria a Dios, amén. Oramos entonces al Señor. Padre que estás en los cielos, esta mañana bendecimos tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad, por la bendición que nos permites de venir delante de tu presencia, de gozarnos, de deleitarnos en las alabanzas, de recibir de parte tuya la fortaleza cuando nuestros corazones han estado entristecidos. Muchas gracias, Señor, porque eres nuestra esperanza, eres nuestro refugio en medio de la tormenta. Gracias, Espíritu Santo, porque sigues ministrando nuestras vidas. Y esta hora rogamos que envíes tu palabra y que ésta sea como colirio para nuestro corazón, que sea bálsamo para nuestra vida, Señor. Háblanos, pues necesitados estamos de ella y por eso estamos en este lugar. Permítenos tener corazón sensible, corazón abierto, dispuesto, para que así tú nos hables y tu palabra la atesoremos en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Leemos entonces, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, leemos el versículo número 41, el versículo 42 y luego vamos a leer el versículo 49 y el 50. Nos dice la palabra de Dios: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas,
cree solamente y será salva. Amén. Por favor, tome su asiento. ¿Qué le parecería, hermanos, si yo le dijera en esta mañana que usted se ha ganado un premio y que ese premio incluye ¿qué? Alimentos en su casa por todo lo que resta de este año, y que ese premio incluye el que usted pueda tener un viaje al país que usted desea y que pueda permanecer durante un mes? ¿Cuál sería su respuesta si yo le diera esa noticia? ¿Se sintiera triste? ¿Se sintiera cabizbajo, lamentándose de que usted lleva este premio que le estoy mencionando? ¿O será que este anuncio haría que usted saltara de alegría, emocionado, emocionada, porque vamos a tener alimentos en nuestra casa por todo lo que resta de este año, y aparte de eso vamos a tener un mes para ir al país que nosotros siempre hemos soñado querer conocer? Por supuesto que esa noticia sería para usted una noticia buena, alentadora, pero por supuesto no es verdad, solamente lo estoy mencionando. Pero si fuera cierto, yo le aseguro que saltáramos de alegría, gritáramos si fuera posible, nos sintiéramos sumamente emocionados, felices, lloráramos, abrazáramos a medio mundo, quizás tuviéramos ese premio en nuestra mano y no lo pudiéramos creer que nosotros fuésemos los afortunados de semejante bendición. Hace un par de días atrás yo no pude leer la noticia en las redes sociales, pero algo así era la noticia. Era la reacción que tuvo un hombre cuando supo que había sido convocado para participar en la selección de su país. Parece ser que era de fútbol. Y creo que en las redes salían las imágenes de ese hombre, la euforia que produjo esa noticia para él. Y es que efectivamente nosotros nos gozamos, nos llenamos de alegría cuando recibimos noticias que son agradables, que vienen a beneficiarnos a nosotros. Es una reacción sumamente natural. Lo no natural sería el que ante una buena noticia nos sintiéramos tristes. Eso, dije, hermanos, es lo más natural. Lamentablemente la vida no siempre es de buenas noticias. Lamentablemente a veces uno tiene que escuchar o ser parte de noticias que son malas, de noticias que son desalentadoras y que muchas veces afectan a nuestra vida. Yo he querido reflexionar en estos versículos y llamarle a la predicación: no tengas temor de las malas noticias. Ese tema pudiera ser un tanto ilógico, pudiera resultar un tanto chocante y algo ofensivo, porque ¿quién no va a tener temor de las malas noticias? ¿Quién no se va a sentir herido o dañado cuando se nos dan noticias que nos golpean en nuestra existencia? Quizás usted ha sido parte de este tipo de personas, de recibir noticias malas. Posiblemente usted recibió en un par de meses atrás quizás alguna noticia que le pudo haber perjudicado, ya sea a través de su familia, le pudo haber perjudicado en lo económico, o qué sé yo, en cualquier otra área. Pero lamentablemente así es. Nosotros tarde o temprano vamos a recibir noticias que van a golpear nuestra vida.
A veces nos podemos quedar como afectados. A veces posiblemente tengamos secuelas o consecuencias de esas noticias trágicas que pudiéramos escuchar. Hay personas que ante la partida de un ser querido no son capaces de superar la depresión, de superar esa condición triste, y después de un tiempo ellos también fallecen o cometen otras acciones que vienen a empeorar su existencia. Es que en verdad, hermanos, no queremos nosotros escuchar noticias malas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque aun cuando nosotros no quisiéramos, tenemos que escucharlas. Tenemos que vivirlas en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura que nos ilumine para saber enfrentarnos a esas noticias que no nos podemos escapar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y eso es lo que yo quisiera compartir brevemente en esta oportunidad. La historia que hemos leído es una historia relativamente conocida. Se habla de un hombre principal de una sinagoga. Todos nosotros sabemos que las sinagogas eran casas, lugares donde los judíos se reunían para hacer sus cultos a Dios. En esas sinagogas había una persona que era la encargada, el rector, la cabeza, el principal, que tenía como función el orden y el desarrollo de toda la liturgia en esas sinagogas. En las sinagogas se compartía la escritura, en las sinagogas se recitaban salmos, en la sinagoga se reflexionaba en la escritura, se le daba oportunidad a algunos asistentes para que estos pudiesen explicar algún pasaje de la escritura. Algo así como lo que nosotros encontramos en Jesús cuando él llegó a la sinagoga y le dieron el libro para que él pudiera leerlo, y leyó ese pasaje de Isaías cuando hablaba de que el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para traer liberación a los cautivos, sanidad a los enfermos. Y él dice, esta palabra se ha cumplido ahora delante de ustedes. Pues en las sinagogas existía toda esa liturgia, todo ese proceso. Y la persona que estaba al frente, uno debe de imaginársela como una persona muy religiosa, como una persona muy consagrada a Dios, porque no se iba a poner a alguien al frente que no tuviese ciertas características. La escritura nos dice entonces que mientras Jesús iba entrando a una ciudad, apareció un hombre que era principal de una sinagoga y que se llamaba Jairo. Este hombre principal tenía una razón, y la escritura nos dice que se acercó humillándose, postrándose, como dice el versículo 41, postrándose a los pies de Jesús, y le rogaba que entrase a su casa. La actitud de Jairo lo que hacía era que reflejaba una tremenda preocupación. El postrarse era esa actitud de humillación. Postrarse era doblegarse ante una persona en una actitud de respeto. En este caso, Jairo reconoce en Jesús. Nosotros no sabemos cómo, no sabemos si Jairo había escuchado ya acerca de Jesús, pero lo que nos da a entender la escritura es que ya Jairo tenía alguna idea de que Jesús el Nazareno era un hombre que tenía una autoridad increíble, que era capaz de sanar a los enfermos. Su fama había llegado al punto que también con tan solo decir una palabra,
era capaz de expulsar demonios de los cuerpos. Posiblemente la información le llegó a este hombre. Entonces este hombre, cuando se entera que Jesús va a llegar a esta ciudad, entonces él sale y se postra, se tira al suelo. En otras versiones, esa es la expresión que se utiliza: se tiró al suelo, se postró al suelo en una actitud de humillación. Y dice, le rogaba. Y cuando dice le rogaba, lo que nos da a entender es que es una acción repetitiva. Entonces decimos que le insistía, le suplicaba con insistencia, con perseverancia, que por favor llegara a su casa. La razón nos la da el siguiente versículo. Y el versículo 42 nos dice: porque tenía una hija única, como de 12 años de edad, que se estaba muriendo. Aquí, hermanos, nosotros descubrimos que la razón de aquella actitud de Jairo y de acercarse al maestro era una razón lógica. Su única hija ahora estaba muriendo, y como lo dice el evangelista Marcos, estaba agonizando. Era una condición terrible, era una condición para que aquel padre tuviera su corazón desgarrado, abatido, porque ¿qué padre no se va a abatir cuando sus hijos pudieran estar enfermos o en problemas? ¿Qué padre no se va a sentir impactado con una noticia que puede ser perjudicial para sus hijos? En este caso, de seguro Jairo pensaba con mucho dolor que su única hija, porque el evangelio nos está poniendo énfasis en que no tenía 10, ni 8, ni 7 hijos, sino una, tan solamente una única hija. Y eso basta para nosotros imaginarnos las atenciones que esta familia le pudo haber dado a esa señorita, porque dice tenía 12 años de edad. Y a los 12 años de edad, ya en este tiempo, en la mentalidad judía del siglo I, ya era una señorita relativamente. Entonces, ¿cómo, hermanos, Jairo podía sentirse impactado porque su única hija, su tesoro, su niña bonita, su muñeca, ahora resulta que tiene una condición extraña que ellos no saben, que no conocen? Y que esa condición la ha llevado a postrarse en la cama. Y no solamente eso, los síntomas que presenta no son nada alentadores. Lo que se percibe es que aquella jovencita va empeorando, y que esa jovencita corre el riesgo de morirse. Uno, hermanos, hace a veces ciertas reflexiones cuando vienen acontecimientos así en la vida. Uno dice, bueno, ¿por qué le tocó esto a Jairo? Si lo vemos desde el punto de vista que era un hombre que estaba pendiente de la sinagoga, entonces podemos decir que Jairo era un hombre entregado a Dios. Era un hombre que tenía un privilegio a Dios. Entonces uno piensa y dice, ¿por qué a veces suceden cosas así? ¿Por qué a veces la vida golpea a aquellos que posiblemente se dedican a Dios, tratan de obedecer al Señor, tratan de honrar al Señor? Porque a veces uno dice, es que fulano, es que la familia de Mengano, ellos son grandes inconversos, y mire, esos no tienen problemas, esos no tienen líos, ahí van, hacen sus fiestas, sus pachangas, sus cosas. Pero uno que trata de buscar a Dios, ¿cómo nos golpea? Y nosotros casi siempre decimos, el diablo viene y nos quiere apartar de Dios y nos pone tropiezos y cuantas cosas. Ayer era nuestro hijo, ahora es nuestra hija, mañana quizá va a ser el trabajo. Es decir, uno piensa
que por qué la vida nos está golpeando de tal manera que no lo merecemos. Sentimos que no merecemos estar experimentando esos momentos. Por supuesto, en el relato no encontramos ninguna expresión de malestar de parte de Jairo. Jairo no se acerca ante Jesús para reclamarle que porque él es un hombre religioso y su hija se está muriendo. Sencillamente lo que vemos es a un hombre afligido, pero nos da la pauta para pensar, para hacer interrogantes y decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pasamos esto? ¿Por qué vienen las malas noticias cuando tratamos de caminar rectamente? Cuando nuestra vida se aparta del mal, cuando queremos santificarnos para Dios, pero vienen las malas noticias. Bueno, es más, yo ya me adelanté al decir esta palabra, ¿no? Porque en eso estaban. El Señor Jesús oye a Jairo y dice la Escritura que entonces tomó la decisión de ir con él. Y mientras iban, dice, la multitud les oprimía. Y luego ahí se inserta el relato de la mujer de flujo de sangre. No vamos a hablar de ese relato. Por eso yo me salté desde el versículo 42 al 49, donde se retoma una vez más el caso de Jairo. Entonces Jesús toma la decisión de acompañar a Jairo, va con él. La Escritura nos da un panorama donde la gente va también ahí, donde le van apretando, y de repente en algún momento aparece uno de la casa de Jairo. Y dice el versículo 49 que estaba hablando aún, Jesús aún estaba hablando, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oigan, hermano, qué persona más sabia. De entrada es un solo garrotazo. Es que aquí no ocupó ni alcohol ni nada. No se mira en el relato que le dijo: Jairo, quiero decirte algo, ven aparte, ven para acá. ¿Cómo te explico? Tú sabes que tu hija ha estado bien grave y no, nada. El relato nos hace ver que aquel hombre llegó y le dijo: ya no molestes más al maestro, déjalo, pues tu hija ha muerto. Y las palabras que encontramos ahí son palabras incuestionables. Es decir, aquella persona estaba segura, aquella persona no tenía duda de que la hija de Jairo había fallecido. Y al haber fallecido, entonces ya no hay razón, ya no había motivo del por qué ahora Jairo tenía que estarle pidiendo de favor a Jesús que llegara a la casa. Es decir, ya es demasiado tarde. La mala noticia le cayó a Jairo. Lo que tanto él temía sucedió. Su hija había muerto. Para aquel hombre que le lleva la noticia, se acabó todo. Ya no hay solución. Ahora mi pregunta es: ¿cuál habrá sido la reacción de Jairo? Porque en el relato no se menciona. Lo que sigue después son las palabras que le dice Jesús. Pero nosotros necesitamos pensar o imaginarnos cuál pudo haber sido la reacción. Es decir, cuando aquel llega y le dice: no molestes más al maestro, ya tu hija ha fallecido, tu hija está muerta. Yo pienso que Jairo se quedó estupefacto, se quedó paralizado. Jairo se quedó sin aliento. Jairo quizás cambió de color. Jairo quizás se trasladó de ese momento a otra parte. Quizás a Jairo se le salieron los ojos. Quizás Jairo hizo alguna expresión de dolor, de tristeza. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es qué hubiese hecho yo.
si esa noticia hubiera sido para mí, cómo yo lo hubiera recibido. Que alguien llegara y me dijera: tu hija ha muerto. Mi hija, mi única hija, la que yo amo tanto, a la que he cuidado por años, ahora ha muerto. Y si muere mi hija, muere en sus sueños, muere en sus ilusiones, muere en sus proyectos, muere todo lo que ella llegó a pensar que podía convertirse el día de mañana. Si muere mi hija, se muere mi felicidad de convertirme en abuelo. Si muere mi hija, entonces hasta ahí nomás llegó todo. Es decir, hermanos, esa era una noticia mala, malísima. Y no necesito explicarla demasiado, pues pienso que usted en la misma situación sentiría lo mismo. No estoy pensando que si a usted se le dice que ha muerto su mamá o su papá o su hijo o su hija, usted no va a saltar de alegría. Sí, al fin murió. Vaya, qué galán. Me quedé sin hijos. Qué precioso. Por supuesto que no. Cuando nosotros vemos en la Escritura las experiencias de los humanos, son parecidas. Las experiencias de los hombres de la Biblia son semejantes a las nuestras. Cuando a Jacob se le dijo que su hijo había sido despedazado por una fiera, o mejor dicho, así lo interpretó él, cuando le llevaron los vestidos ensangrentados, aquella túnica de colores que él había hecho a su hijo, y que la Escritura dice, todos los hijos que él tenía, él amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Era como el niño bonito de él. No era el menor era Benjamín, pero era el niño bonito. Quizás era un niño bien portado. Era el niño que le llegaba a dar las noticias de cómo se conducían sus otros hijos. Entonces, cuando le llevan la túnica de colores, dice: esto hemos encontrado en el campo. Y cuando Jacob la agarra y mira que es la túnica que él le había mandado a hacer, y la mira llena de sangre, él dice: alguna fiera lo devoró, lo despedazó. Y se sintió triste, y sus hijos comenzaron a consolarlo, y sus hijas también. Y dice la Escritura: no quiso recibir consuelo. Y él dice: voy a descender a la sepultura enlutado, entristecido. Es que un hijo había sido arrebatado, y no tenía 2 ni tenía 3, eran 12 varones. Y la Escritura no habla de una mujer, aunque ese texto habla de las hijas. Posiblemente tenía más. O en el caso de David, que aun cuando su hijo se había portado mal, llamado Absalón, y que había hecho que David saliera del palacio llorando porque Absalón le quería usurpar el reino, él se va llorando, saliendo de Jerusalén, lamentándose, y le dice todavía al general: por favor, trata bien a mi hijo, trátalo bien. Mi hijo me ha desobedecido, pero trátalo bien. Y cuando le llega la noticia que su hijo había sido muerto, entonces él comienza a gritar y a decir: ¡ay, hijo mío, Absalón, hijo mío! Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo hubiese muerto por ti? Aunque se había portado mal, su hijo David le sentía mucho dolor. ¿Quién no se va a sentir hecho pedazos ante una noticia así trágica? Entonces yo pienso en Jairo, que esa noticia fue un balde de agua fría, que esa noticia le paralizó toda su vida. Esa noticia le arrancó cada parte, lo hizo pedacitos. Nosotros como cristianos decimos: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Amén, dice uno, porque así es. Porque nosotros aceptamos que la muerte para el creyente es vida, pero no por eso deja de ser muerte. Y no por eso
no vamos a sentir. Y por eso es inapropiado que un cristiano le diga a otro que está en luto: no llore, no llore, sea fuerte. ¿Qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa, hermano? Es aquí donde usted tiene que demostrar su fuerza. Cállese, usted no sabe lo que significa el dolor. Porque si usted se da cuenta, no estamos glorificados. Ninguno de nosotros tiene alas. Seguimos siendo seres humanos, que el dolor nos cala, nos afecta, nos duele. Nos impactan las noticias que nos arrancan una parte de nosotros. ¿Cuántas expresiones se oyen? Si se muere un ser querido, uno dice: no, conmigo se va una parte, con la persona se fue una parte de mi vida, dice. Entonces Jairo está ahora así, pálido, sin poder decir nada. Sus piernas temblaban de seguro. Esa noticia era peor que una espada. Esa noticia era la muerte. Esa noticia era terrible. Es que la mala noticia, hermanos, muchas veces quita la esperanza. La mala noticia a veces nos hace pensar que ya no vale la pena buscar a Dios. Y uno dice: bueno, yo estuve buscando a Dios, le estuve pidiendo a Dios para que me ayudara en esto, en aquello, y ya estuvo, no se resolvió nada. Las cosas salieron como yo lo temía. Entonces, cuando las cosas no salen como uno desea, cuando las circunstancias golpean nuestra existencia y sufrimos y hay pérdida, entonces uno dice: ¿para qué busco a Dios? Entonces Dios no me oyó. Entonces ya se acabó todo. Entonces ya no hay razón de estar orando, de estar ayunando. Entonces, ¿de qué sirvió? Entonces yo tenía mi esperanza en el Señor. Yo por eso le oraba. Yo creía que Dios me iba a ayudar. Pero resulta que no terminó como yo me lo imaginaba. Y entonces, mire, cuando hay malas noticias, nuestros corazones se frustran. Cuando hay malas noticias, nuestros corazones pierden el rumbo. A veces se pierde la razón. Cuando hay malas noticias, nos desenfocamos. Comenzamos a buscar culpables, que es lo que le pasó a la mujer de Job. Porque para la mujer de Job, Dios era el culpable. Y le dice: todavía tú mantienes la integridad con todas las malas noticias que has recibido. Te vinieron a contar que se robaron tus camellos. Luego otra mala noticia: se llevaron tus ganados. Luego se llevaron tus ovejas. Y vino otra mala noticia, y esa mala noticia es que tus propiedades fueron hurtadas. Y para el colmo de los colmos, tus hijos fueron muertos en una sola ocasión. ¿Y todavía mantienes tu integridad a Dios? Maldícelo y mejor muérete. Le está diciendo: Dios es culpable. Porque las malas noticias siempre buscan un culpable. Porque las malas noticias golpean de tal manera que uno se desubica. No oyó Dios, no respondió Dios. Y eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos sucede. Cuando te dicen: hasta aquí llega, este es su cheque. ¿Qué? Sí, este es su cheque. Pero ¿cómo y por qué? No, hay un recorte de personal. Pero mire, yo me he esforzado y he pasado tantos años en esta empresa. Sí, pero muchas gracias por todos sus servicios. Que le vaya bien. Ojalá que encuentre otro trabajo. Dice: ¿qué? ¿Así de fácil? Pero vea las palabras de Jesús, hermano. Y yo quiero enfocarme a eso. Vea las palabras de Jesús. Cuando aquellas palabras malas partieron el corazón de Jairo, entonces interviene Jesús. Interviene para decirle: no tengas temor de esa mala noticia. Le dice en el versículo 50: no temas, cree solamente. Está conmigo. Está oyendo lo que dice la palabra. Le está diciendo Jesús a Jairo que está pálido,
que está con los ojos salidos, que está temblando, que todo el mundo se le ha desmoronado. El Señor está ahí al verlo y le dice: hey Jairo, cálmate, no tengas temor, cree solamente. Oiga, hermanos, no porque la noticia no fuese real, la noticia era real, su hija había muerto, pero el Señor le está diciendo: no temas. Y le está diciendo: no temas, porque Él tiene el control de todas las cosas. Le está diciendo: no temas, porque Él sabe lo que va a hacer con la vida de Jairo y con la vida de su hija. Entonces, el Señor nos está hablando a nosotros en esta porción y nos está diciendo: en medio de tus circunstancias, en medio de la crisis que vives, en medio de la pérdida que atraviesas, en medio de esa noticia que te ha llegado en estos días, semanas atrás, la voz de Dios viene y nos dice: no temas. Y uno dice: bueno, pero ¿cómo no voy a temer si es que es pérdida? Sí, pero Dios dice: no temas, porque Dios sabe cómo va a obrar, porque Dios sabe lo que va a hacer en nuestra vida, porque Dios sabe y tiene control de los tiempos, porque Dios sabe sacar de las malas noticias las buenas noticias. ¿Y sabe por qué? Porque se quedó Jesús solo en esas palabras. O sea, ¿por qué le dijo: no temas? Y le dio unas palmaditas el Señor: Jairo, tranquilo, no temas. No temas, solamente cree. Solo falta que el Señor le diga: no, tu hija no está muerta. No temas, tranquilo, consuélate. No, es que no se quedó ahí, se va con él. Ahora, ve la escena. Una escena que no está ahí descrita, pero piense usted en esa escena. Imagínese esa escena. Imagínese a Jairo caminando ya con esa palabra, pero piense, quizás todavía va abatido, quizás ya ni va caminando, quizás va corriendo, y posiblemente Jesús va de allá detrás de él, y Jairo va apresurado, porque esa noticia, que es muy mala, ahora resulta que tiene una gota de esperanza, porque Jesús le ha dicho: no temas, cree solamente, no temas, cree. Y cuando llega Jesús y llega Jairo a la casa, ¿qué piensan? ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que había una gran multitud ahí en la casa y todos hacían lamentación por aquella jovencita. Y el Señor les tiene que decir: no, cálmense, ella no está muerta. Esta muchacha no está muerta. En otro de los evangelios creo que dice: ella está dormida. Ella no está muerta. Y todos los demás que estaban llorando cambiaron su lloro en burla y comenzaron a decir: este señor está loco. Si la estamos viendo, si la mala noticia aquí está, si aquí le hemos estado ya velando, si ya la preparamos, ¿cómo no va a estar muerta? Es que es una noticia tan real. Pero el Señor le dice: váyanse de aquí, por favor, sálganse. Y solo tomó a 3 de sus discípulos y a los papás, a Jairo y a la esposa: entren ustedes conmigo, vengan. Y se acerca a Jesús, aquel cuerpo, y le dice a la muchacha: muchacha, levántate. Eso fue todo. Y de repente la jovencita se incorporó. Y se incorpora y el Señor le dice: denle de comer, esta jovencita tiene hambre. Y cuando sale, se imaginan ustedes el asombro de la gente. ¿Qué habrá dicho aquellas personas al ver a la jovencita? Es que el Señor siempre tiene la última palabra, aún en medio de las malas noticias. Él tiene el control de todas las cosas de nuestra vida. Es que Él tiene la última palabra. No la noticia que nos ha golpeado. Él sabe cambiar esas noticias trágicas en cosas positivas. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió es que la gloria de Dios se manifestó. La gente quedó sorprendida, admirada de cómo ese hombre tenía semejante poder. Jairo aprendió una gran lección.
No hay que creerle a lo que la gente dice muchas veces, porque sobre todas las cosas es Dios quien sabe perfectamente las cosas. Y dijo, Dios sabe mi dolor. Jesús está tomando control. Jesús cambió aquello, pero ¿cuál era el requisito? Cree solamente. Solo cree. Cree que voy a hacer algo con tu vida. Es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. Es lo que nosotros tanto sabemos en la palabra. Creer. Que es nuestra palabra ¿de qué? Es una palabra insignia nuestra. Necesitamos creer para ser salvos. Necesitamos creer para que Dios obre. O sea, para nosotros el creer es la base de todo. Es la fe, es lo todo. Y sigue siendo, y aquí se demuestra. Es creer que Dios puede cambiar las cosas que parecen dolorosas y trágicas. Pero no porque yo me lo estoy inventando. Es porque aquí está en la palabra de Dios. Es que aquí le está diciendo Jesús a este hombre: no temas. Pero es que es real, amor, sí es real, pero no temas, Jairo. Cálmate. Cálmate, Jairo. Voy a hacer algo increíble en tu vida, Jairo, cálmate. Cree solamente y serás salva. ¿Será que es lo mismo que Dios nos dice a nosotros? ¿Será que Dios esta mañana nos quiere decir esta misma palabra? Cree. Créele a Él. Él abre camino donde ya no hay. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace cosas extraordinarias, increíble para nuestra mente, para nuestros razonamientos. Es que por eso es Dios, porque a Dios no lo detiene el tiempo, ni las edades, ni las circunstancias. Es que Dios no se rige bajo nuestros parámetros lógicos. Es que Dios tiene su propia forma de obrar. Y lo malo Él lo transforma en bueno. Y al débil Él lo levanta y lo hace fuerte. Y al pobre Él lo transforma en rico. Y al que se está hundiendo en el lodo lo saca y lo afirma sobre roca firme. Y al que ya no tiene esperanza le provee esperanza. Y al que todos le han dado la espalda, Él se convierte en su amigo. Es que así obra Dios. Es que ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que ha hecho todo lo que vemos. Es el Dios que hizo los cielos. Es el Dios que le ha dado la vida a usted y lo tiene en este lugar alabando y exaltando su nombre. A Él sea la gloria esta mañana, hermanos. Es ese Dios. Es el Dios que no está pintado. Es el que rompe los parámetros de todo. Es el Dios que sabe obrar y que yo no sé cómo, que desconocemos sus métodos, que no tenemos idea de su forma. Para nosotros hasta aquí llegó el fin. Para nosotros esto es lo último. Para nosotros esto es lo terrible. Pero para nosotros, pero si creemos en Dios, para Dios no es el fin. Para Dios es apenas el principio de la vida de esta jovencita. Y para nosotros puede ser el principio de la noticia mala o aterradora que vivimos o experimentamos. No me va a dejar mentir, hermano. La mala noticia es cuando nos dijeron ya no tiene trabajo. Y a nosotros se nos viene en mente: ¿y cómo voy a hacer para sacar adelante a mi familia, mis hijos, la casa, la deuda, los compromisos? Y luego en algún momento tenemos otro trabajo. Y otro trabajo que no se parece en nada al que teníamos. Quizás en ese trabajo ganamos menos. Las deudas no desaparecen.
Pero ahí vamos. Y vamos saliendo. Y Dios va abriendo caminos y ahí vamos. Pero más que eso, quizás hoy nuestra vida espiritual está más fuerte. Quizás hoy nuestra vida espiritual se ha hecho sólida. Quizás por la falta del trabajo que tuvimos, nuestra esposa se acercó a Dios, o nuestros hijos buscaron a Dios, o nuestro padre se acercó a Dios, qué sé yo. De la mala noticia Dios hace algo bueno. O cuando muere un ser querido, casi siempre hay cambios a nivel familiar. O sea, la pérdida está, es real. Pero por eso el Señor dice: no temas, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Posiblemente no resucite nuestra familia. Quizás no nos vuelva a dar el empleo que teníamos, pero Dios va a hacer algo. Y la voz del Señor es: no temas, solo cree. Cree que yo sigo teniendo control. Y ante la muerte de un ser querido, ¿cuántas familias? Bueno, no siempre es así, pero hay familias que se unen más. Ante la muerte de un ser querido, la relación que estaba rota de hace años se vuelve a unir. Ante la muerte de un ser querido, hay personas que se acercan a Dios. O sea, la mala noticia en verdad no siempre es mala noticia. O si es mala noticia, la palabra de Dios es: cree. Cree lo que yo voy a hacer. Cree solamente. No temas. Dios está de nuestro lado, hermano. No lo podemos ver, ni tan siquiera lo podemos tocar. Y es uno de los conflictos con los cuales batallamos. Cuando necesitamos una muestra física para creer en algo. Porque yo creo que este es un púlpito porque lo vemos. Ninguno de ustedes va a dudar de esto. Pero si este púlpito no está aquí, ¿cómo creemos que aquí hay un púlpito? Si no lo estamos viendo. Necesitamos verlo. Pero en el caso de la obra, en el caso de Dios, no es así. Es que no necesitamos que Dios esté aquí físicamente para entonces comprobar que Él va a hacer algo. Lo que necesitamos es creer que Él va a hacer algo. Creer. Y el creer va más allá de lo que nuestros ojos observan o miran. Por eso no es fácil. Por eso es complicado. Y eso fue el problema que tuvieron Marta y María cuando se acercaron a Jesús y Jesús les dijo: no, su hermano va a resucitar. Pero ¿qué dijeron aquellas? Sí, va a resucitar, Señor, pero va a resucitar en el día postrero. Ahorita no, ahorita ya está muerto. Y Él les dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero vean lo que el Señor le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Y aquellas le dicen: no, nosotros sí creemos, pero va a resucitar hasta después. Y por eso fue un impacto cuando el Señor llega y le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. O sea, eso les impactó a la gente porque lo vieron. Pero el Señor ya cantaba victoria sin haber hecho el milagro, porque estaba creyendo Dios. Jesús creía, sabía Él que lo que iba a hacer. Quienes no sabían eran Marta y María. Ese era el conflicto entre ellas. Usted no sabe lo que Dios ya está haciendo, pero Dios ya comenzó a obrar. Usted todavía no lo mira. Para usted todavía está lejano. Para usted todavía la cosa está complicada. Pero Dios ya comenzó a obrar. Y la voz de Dios es: no temas. Amén. Amén, hermanos. Refugiémonos en Él. Tomémonos de Él. No abandonemos a Dios por la mala noticia.
No renunciemos a la fe por la mala noticia. Tomémonos firmes. Y aunque tambalee y tiemble la tierra, firmes, tomados de Dios. Y veremos lo que Dios va a hacer. Y cuando después de los movimientos y después que la tierra se parta, abramos los ojos y nos vamos a dar cuenta que nunca nos caímos, siempre estuvimos firmes. Porque Dios nos sostuvo. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias esta hora. Pues encontramos en tu palabra una verdad que está cubierta de dolor. Una verdad que brilla aun cuando nosotros no la veamos al principio. Señor, enséñanos a enfrentar esas noticias trágicas. Enséñanos, Señor, a sostenernos en ti, a no doblegarnos, a no dudar, a no renunciar a tu amor. Señor, que esta hora tu gracia sobreabunde en nuestros corazones. Tu hijo, tu hija, que hoy quizás se lamenta alguna noticia dolorosa, consuélale, Señor. Consuélale con tu bondad, con tu misericordia. Trae al corazón de tu iglesia la fortaleza. Que la bandera de la fe siempre permanezca en nuestras vidas. Que aunque hayan voces que nos digan ya no hay esperanza, que prevalezca tu voz, Señor. Quizás no suena tan alto, pero resuena en nuestros oídos diciéndonos: cree, no temas, no temas, no temas, no temas, solamente confía. Y aunque a veces parezca difícil, Señor, aquí estamos. Acudimos a ti, Señor. Espíritu Santo, consuela mi corazón. Consuela el corazón de tu hijo y de tu hija. Suaviza, Señor, sus vidas con esa presencia refrescante. Nos refugiamos en ti, Señor, pues el control lo sigues teniendo tú. En ti está la esperanza de gloria. Muchas gracias. Muchas gracias por consolar a tu iglesia, Señor. Muchas gracias porque tu palabra llega a tiempo. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas a no perder la esperanza. A confiar siempre en ti. Esta mañana yo quiero preguntar si en medio de nosotros hay personas que necesitan venir al Señor.
que quisieran entregarle su vida a Jesús. Nunca antes lo han hecho. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie si usted quiere venir al Señor. Si está aquí como amigo o como amiga, venga a los pies del Señor. Crea en el Señor. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere entregarle su vida al Señor? O si usted desea reconciliarse con Dios, puede ponerse de pie si usted desea reconciliarse con Dios. Puede levantar su mano y decirle: hermano, yo necesito ponerme a cuentas con Dios. ¿Desea hacerlo? ¿Desea venir al Señor? Levántese de su silla. Reconcíliese con el Señor. Usted que ha dudado, usted que ha murmurado de Dios, usted que se ha alejado de Dios, porque a su juicio Dios lo ha dejado, Dios no le ha oído. Hoy usted puede volverse al Señor. Y vamos a orar por usted. Dios le bendiga al hermano. ¿Alguien más que desea venir al Señor? ¿Alguien más que desea ponerse a cuentas con Dios? Estamos a punto de finalizar. El Señor está llamando a usted. ¿Habrá alguien más? Señor que estás en los cielos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Porque nuestra vida te pertenece. Nuestro futuro está en tus manos, como en tus manos nuestro presente. Saca de lo malo lo bueno, Señor. Estamos creyendo en ti. Mira esta vida que ahora está aquí al frente. Perdona sus faltas, sus pecados, sus iniquidades. Y que hoy se levante para dar gloria a tu nombre, Señor. Por Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Esperar en ti